Hoy entrevistamos a Ronald Cubas. Él es locutor de radio y voz comercial desde el año 1998. Además, se desempeña como animador de sonidos y grupos locales, rubro en el que se inició en el año 2007 con la agrupación Los Caribeños de Rioja y en 2009 con Dilber Aguilar, para meses después ingresar a las filas de Amaya Hermanos, agrupación en la que continúa en la actualidad. Ronald, buenos días, bienvenido y gracias por tu tiempo. Gracias, Marquito Guerrero. ¿Qué tal? Un gusto, un placer enorme para mi persona poder entrevistarme y la verdad me siento muy feliz por este día, muy bendecido y sobre todo vamos a ver cómo nos va en esta entrevista, Marco. Ronald, empezaste como locutor en 1998. ¿Cómo era hacer radio en esa época y qué ha cambiado más desde entonces? Me trae bastantes recuerdos, inclusive nunca me han preguntado este tipo de cosas en realidad. En el año 98 yo cruzaba el nivel secundario, recuerdo bien mi tierra natal, ciudad de Bagua Grande. Yo cruzaba el quinto año de secundaria y al mismo tiempo, como te explicaba en interno, mis anécdotas, en ese entonces las radios más favoritas eran las FM, pues, ¿no? Las FM, había un montón de radios. Me llamó mucho la atención el tema de los saludos, digámoslo así, el envío y la manera de cómo se desenvolvían a través de un micrófono. Y hasta en ese entonces yo no sabía mucho, pues, ¿no? De una manera empírica, me hice muy conocido, ingresé, ingresé muy pequeño, muy muchacho al mundo mágico de la radio, en ese entonces, en esa época de los cassettes, que yo empecé siendo operador de radio, pues, ¿no? Recepcionando los saludos y operando en ese entonces con una pequeña consola, en ese entonces los llamados decks, con los cassettes que tenías tú que estar retrocediendo, adelantando, los spots comerciales igualitos, ¿no? Igual, era una cosa muy mecanizada, muy mecánica. Ahora en la actualidad, la era digital, pues no, es más rápido. En ese entonces tenías que ser un pulpo, mover la consola, levantar el volumen, estar retrocediendo el cassette, adelantando el cassette, y tenía que ser exacto, tenía que ser perfecto, iniciando y terminando la canción, pues, ¿no? Ahora en la actualidad es un poquito más moderno, más computarizado, más digital. Ha cambiado bastante, creo que ha sido para mejor, porque ahora más digitalizado, puedes grabar de repente un spot por partes. En ese entonces no podías grabar y no tenías esa gracia o el tiempo, pues no necesario para poder grabar. Tú tenías que grabar desde un inicio hasta el final y tenía que ser exacto. Y tú mismo te grababas los spots, ¿no? Y tenías que ser preciso en el momento que vas a bajar el volumen, levantar el volumen, en el momento que tenías que empalmar con otra canción de repente, pues, ¿no? Para que sea un poquito mejor, para que se pueda escuchar el spot radial o la producción o el spot o las cuñas en ese entonces. Y bueno, ahora para bien, porque te da tiempo, lo puedes hacer a tu manera, puedes repetir de repente, no me gustó esta parte, no me gustó este detalle o no me gustó esta canción, ¿no? Entonces ha cambiado bastante, creo que para mejor, pero si hablamos de guerreros, tenías que ser un guerrero en la locución, tenías que tener buena coherencia, tener tu spot o en tu mente muy ágil para poder decir ciertas palabras que se requería para el anuncio en ese entonces, pues, ¿no? Hay mucha diferencia y creo que todo cambio es para bien, pues, ¿no? Qué mejor, porque ahora es mucho mejor, más avanzado, exponencialmente avanzado, digámoslo así, pues, ¿no? ¿Y hubo alguna voz o algún locutor que te haya marcado, inspirado al inicio de tu carrera? Lógico, había un montón de voces, pues no, pero con quien entablamos un poquito más de amistad fue por obra y gracia del destino, dijo, porque me inculcó muy bien, conversamos, dialogamos, en reiteradas ocasiones trabajamos inclusive juntos en un medio de comunicación radial FM, en aquel entonces, en el año 99, 98, 99, a la par, con mi gran amigo que aún todavía está en las filas de radios, de medios, ahora es productor allá en la ciudad de Jaén, Héctor Ademar Cumpen Pérez en ese entonces. Él
natural de Jaén y estaba trabajando, laborando en Radio Estéreo, Galaxia Estéreo, Estéreo 99, y bueno, y otros medios, pues no, nos hicimos, conocimos, entablamos una amistad, y me enseñó este mundo de la radio, el momento de que uno empieza o de repente como tú mandas un saludo y todas las cositas que se necesitaba para poder empezar el mundo de la radio. Pues no, a Dios gracias, siempre nos comunicamos, lo visito de vez en cuando y no se ha perdido esa comunicación. Pues no, gracias donde quiera que esté, me imagino que esté en Jaén, sigue en Jaén, sigue haciendo radio, maestro de ceremonia, muy conocido y muy querido en el medio y en el ámbito musical y radial allá en la ciudad de Jaén, lo cual le mando un abrazo fuerte y bueno, y que Dios me lo siga bendiciendo, pues, ¿no? Y que siga enseñando, inculcando y siendo mentor de repente de otros jóvenes que deseen el aprendizaje en este mundo mágico de la radio. En 2007 das el salto a la animación con Los Caribeños de Rioja. ¿Cómo se dio esa oportunidad? Justamente yo estaba en radio en ese entonces. Nació mi hijo en el año 2006, yo seguí en radio, me rebelé, tuve una época de rebeldía con mi viejito, porque yo en ese entonces estaba estudiando, yo estaba en el instituto, recuerdo, yo estudié 3 años de nivel superior pedagogía, lo cual abandoné. No, a la juventud, por favor, no les doy ese consejo de abandonar de algo que de repente eh, les va a servir más adelante, pues, ¿no? Como una profesión. Pero bueno, yo estaba en ese entonces en la radio y me llamó un amigo que también se desenvolvía en los eventos sociales. Me visitó en ese entonces en la radio, me dijo, te está llamando Hilder Cachay, es un gran amigo mío, el dueño de los Caribeños, ¿quieres ir a los Caribeños de Rioja? Lógico, es un reto para mí, he escuchado del sonido de los Caribeños en ese entonces, en el año 2007. Fui para allá, me fui para allá, agarré mis chivas, los 5 trapos que tenía y me fui a Rioja, hermano. Me fui a Rioja, me trataron muy bien y al mes llegó mi familia. Al mes llegó mi esposa en ese entonces, mi hijo, y nos quedamos por buen tiempo con los Caribeños Rioja. Otro mundo, otro tipo de música. Son hasta el momento muy regionalistas con sus tahuampas, su música oriunda de la zona, pues, ¿no? Muy regionalistas con sus canciones. Muy poco en ese entonces ingresaba el tema de la cumbia o el género de la cumbia o el género sanjuanero que ahora abunda, pues, ¿no? A nivel nacional. Ahí ya se tocaba otro tipo de música, pachanga, rock, ¿no? Sus bachatas, sus tabuadas, tabuada, toadas, y no, y muy poco la cumbia, y tenía que adaptarme en el tiempo de baile, tenía que adaptarme en todo, a la comida, al ambiente. Rioja es una ciudad de los sombreros muy hospitalaria, que en realidad da ganas de vivir un buen tiempo, pero el tema era más comercial, pues no, yo tenía que estar comercialmente, ver si me ingresa. ¿Y para qué? ¿Para qué en ese entonces viví buen tiempo, 3 años? Le agradezco a Hilder Cachay también, el dueño de los Caribeños de Rioja, que hasta el momento sigue en vigencia. Y qué mejor, y qué bien, fue un salto muy bonito y de la cual pues viene más anécdotas y otras cositas más en ese trayecto de la animación. Ahí profesionalmente me estaba adecuando, aprendí muchas cosas, aprendí a desenvolverme en otro mundo, un poquito más agilizado en los ritmos, de una manera más profesional, y agradezco mucho también por el tiempo que estuve en ese entonces al señor Hilder Cachay, dueño y propietario de los Caribeños de Rioja. Óyelo bien. Y en 2009 llegas a trabajar con Dilbert Aguilar. ¿Qué significó eso para tu carrera? No, Dilber le agradezco bastante, sí, siempre, cada vez que lo veo o nos cruzamos o alternamos juntos en algún evento, siempre ha sido un trampolín, básicamente, porque yo era conocido, sí, en la selva, en todo lo que es la selva, pero en el norte poco o nada me conocían, porque yo sí, cuando llegué a Chiclayo, en el año 2009, como popularmente pateaba latas, pues nadie me conocía. Pocos eran los que me conocían, pues, ¿no?
en ese entonces yo muchacho también por acá, y recibí una llamada en aquel entonces, en el mes de enero, febrero más o menos, lo cual para Dilber Aguilar, igualito, yo compré mi pasaje, me enrumbé hacia la capital y fue un punto más a mi favor porque fue un trampolín para poderme hacerme conocido a nivel nacional. Porque con Dilber trabajamos costa, sierra y selva, hermano. Mayormente selva en el norte para mes de carnavales, enero, febrero, marzo, carnavales, bien. Hubo una época sagrada porque en lo personal me ayudó bastante. Económicamente me ayudó bastante porque, como te repito, me estaba haciendo conocido acá y yo pagué derecho de piso acá, en Chiclayo. Chiclayo, yo pagué derecho de piso en ese entonces y para mí fue una llamada ganadora, lo cual no desaproveché, porque en esta vida, hermano, estamos llenos de oportunidades y es depende de ti que tengas la voluntad propia y asumir retos en esta vida, ¿no? Profesionalmente. Dilber Aguilar me hice conocido, le agradezco bastante también a mi chato y bueno, y espero que Dios me lo siga bendiciendo con más salud, más trabajo y para todos en este ambiente musical. Un punto a favor, Dilber Aguilar, y fue un trampolín para mí en mi carrera profesional. Y después también ingresas a May Hermanos. ¿Cómo fue tu ingreso a esa agrupación y qué te mantiene ahí hasta el día de hoy? Mira, coincidimos en una presentación. Muy bueno, muy bueno. Coincidimos en una presentación en ese entonces en Nazca, recuerdo hace muchos años, hace 16 años prácticamente creo, eh, lo cual coincidimos, entablamos amistad con algunos porque ahí en ese entonces estaba trabajando Willy Sánchez, mi hermano de la música, con quien compartimos escenario desde Los Caribeños de Rioja, más conocido como Cotito, ¿no? Él es más antiguo que yo en el mundo de la música. Yo lo conocí a él en Los Caribeños de Rioja. Y justamente nos encontramos en Nazca, él estaba con Amaya y yo ya estaba con Dilber Aguilar. Entonces, entablamos nuevamente la conversación, y le dije, pues no, mira, hermano, Dilber Aguilar, excelente, como orquesta, como dueño, como persona, como profesional muy bueno, el trato, porque él es músico también y sabe la realidad de los músicos, del trabajador musical, ¿no? Entonces, él sufría y estaba muy feliz con nosotros. Entonces, yo le dije, pues no, con Dilber Aguilar, excelente, pero el tema son los viajes. Los viajes me chocaba mucho porque yo en realidad estaba por el sur, estaba por la selva y tenía que llegar a Lima y de Lima venirme nuevamente a Chiclayo. Pérdida de un día, 2 días, día y medio y yo llegaba a Chiclayo, hermano, a ver a mi gente, dejar solamente para abonar, pagar esto, pagar lo otro, pagar colegio, pagar bodega, pagar esto, alguna cosita y dejar, ¿no? Dejar para la semana y yo tenía que aprovechar en ese entonces estar con la familia y nuevamente regresarme el día jueves, el viernes para nuevamente ir. Entonces como que me chocó un poco, pues, ¿no? A un principio fue muy bueno porque como te dije me ayudó económicamente, pero después ya me iba chocando porque ya extrañaba a la familia, eh, pasaba mucho tiempo en los viajes, en Lima, fuera de casa, como que me chocaba un poco y como que chocaba también en el tema personal, ¿no? Con la familia, con los hijos. Y entonces yo le dije, pues no, Will, hermano, por acá todo bien, todo bacán, pero si se da una oportunidad con Amaya, no lo desaprovecharé, yo soy el de las oportunidades, vámonos.